No hay que señalar de que a nivel nacional tenemos una grave crisis ambiental que se refleja en varios indicadores, en el acceso al agua, en el tema de los impactos del cambio climático, deforestación, contaminación de los ecosistemas en general. Y en ese sentido hay pocas políticas públicas que se están impulsando para enfrentar esta realidad. Y en ese sentido, la valoración va en dos niveles. Uno, hacen falta más políticas públicas encaminadas a resolver la crisis ambiental que afecta a El Salvador. Y en eso podemos decir de que hace falta una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía alimentaria, una ley de prohibición de agrotóxicos, entre otras. Pero en un segundo punto, varias políticas públicas existentes, es decir, o leyes existentes, no se están aplicando adecuadamente. Entre estas podemos mencionar, tenemos ley de riego y envenenamiento, una ley ambiental, una ley de prohibición de la minería metálica, recientemente una ley general de recursos hídricos, entre muchas otras, que no están implementando adecuadamente para el beneficio del ecosistema de la población. Y en eso, pues el llamado o el balance que hacemos es la necesidad de que haya, se impulsen o se generen condiciones para que estas políticas de estar vigentes se conviertan en positivas, es decir, que se cumplan adecuadamente a nivel nacional. Esto pasa obviamente por la población, porque se sensibiliza, porque cumpla la ley, pero también por las autoridades en la medida que puedan darle seguimiento a su cumplimiento. Un ejemplo en ese sentido es el tema de minería metálica. A pesar de que la minería metálica se prohibió hace 5 años, todavía hay aspectos pendientes en el tema de minería metálica. O en la recientemente aprobada Ley General de Recursos Hídricos, donde tenemos una junta directiva incompleta, donde se comienzan a dar autorizaciones, pero todavía hay presupuestos que indican la ley que no se han cumplido, como el balance ambiental, la actualización de la política y plan de gestión integrada de recursos hídricos y el caudal ecológico base para poder empezar a dar autorizaciones. Sin embargo, se están haciendo. En ese sentido, en la medida que no haya una población empoderada y no hayan autoridades vigilantes de la protección, conservación del ambiente, pues la crisis va a seguir aumentando. Entonces, sin duda, es un balance negativo en el sentido de que no se han podido frenar las causas que generan la crisis ambiental en El Salvador y eso continúa afectando a la población salvadoreña. Es un problema histórico, ningún gobierno como que lo aborda como debe ser o qué está pasando. Primero tiene que ver en el caso de la asignación de recursos. Históricamente, los recursos que se brindan a los ministerios vinculados a la gestión ambiental son muy pocos. Y además de ser pocos, en el transcurso de la ejecución del año presupuestado, se retiran fondos y se utilizan para otras cosas. En los últimos años esto se ha exacerbado, que se dan recursos, por ejemplo, en los temas que mencionábamos, como el cierre técnico de minas o el resarcimiento ambiental. Sin embargo, en el transcurso del año estos fondos son retirados y se utilizan para otras actividades. Entonces, obviamente, en eso hay una deuda con la población salvadoreña y con los ecosistemas. ¿Qué llamado sería a las autoridades, al gobierno actual o a quien corresponda en esta materia que está señalando? Sí, yo creo que es importante que se cobre conciencia de la magnitud de la crisis. Por ejemplo, amenazas como la minería transfronteriza, donde la punta de lanza es la minería Cerro Blanco en Asunción, Mita, Guatemala, es un tema de seguridad nacional. Si se desarrolla un proyecto minero en cualquier parte de las cuencas transfronterizas, va a impactar el agua en el país y por tanto en la población. Entonces, en ese sentido, hay necesidad de cobrar conciencia de la amenaza de, de ese tipo de industrias y obviamente realizar acciones encaminadas para solventar esta problemática. De igual manera con otros temas, por ejemplo la tala ilegal, la destrucción del manglar, los impactos del monocultivo de caña de azúcar, es decir, hay una gran cantidad de temas ambientales, el tema de residuos, mal llamado basura, que hay necesidad de analizar estos problemas y con participación informada de la población buscar las soluciones más adecuadas. Entonces el llamado a las autoridades que se haga esto, que se brinde información sobre las problemáticas, se brinde participación y de manera organizada, sociedad civil, comunidades, gobierno, pues hacer las acciones tendientes a mejorar esta situación y enfrentar estas crisis ambientales. ¿La población estaremos siendo responsables con el cuidado del medio ambiente? Yo creo que hay necesidad de generar conciencia, es decir, sin duda hay mucha población que no cobra esta conciencia frente a la necesidad de proteger el medio ambiente, pero ahí creo que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Parte de la responsabilidad de la población, pero la mayor responsabilidad tiene que ser del Estado, porque el Estado es el que tiene que garantizar los derechos y otorgamos parte de nuestra libertad para que el Estado pueda garantizar nuestros derechos y es necesario pues que haya un comanejo, que haya una corresponsabilidad entre Estado y sociedad
para resolver problemas ambientales en El Salvador.